Mis hermanos, muy buenos días. Para mí es un gozo poder estar con ustedes en esta mañana compartiendo de la palabra de Dios en un nuevo devocional. Un saludo muy especial a los hermanos que se conectan posteriormente a ver este video. Y bueno, mis hermanos, antes de empezar, quiero que me acompañen en oración y empezamos el estudio en esta mañana. Oramos. Señor y Padre, estamos muy agradecidos contigo, Señor, por un día más que nos regalas de vida, Señor. También estamos muy agradecidos contigo, Señor, porque nos permites abrir tu palabra, aprender más de ella, Señor. Gracias porque este libro es el manual de vida de nosotros como creyentes, Señor, y estamos muy agradecidos por ese regalo que nos has dado. También, Señor, te pido que me guíes en el estudio en esta mañana, que lo que se enseñe, Señor, sea para la gloria y la honra tuya. También, Señor, que prepare los corazones de mis hermanos para escuchar tu palabra y para poner en práctica lo aprendido en esta mañana, Señor. Te damos muchas gracias, Señor, por lo que has hecho en nuestras vidas, por lo que sigues haciendo y por lo que harás en un futuro, Señor, porque sabemos que tu mano poderosa está en control de todo. También, Señor, te damos gracias por las personas que nos acompañan en este devocional, por las personas que están llegando por primera vez a ver este video devocional, Señor. Y, Señor, te pedimos que si no te conocen, si no han tenido una relación personal con tu Hijo, Señor, que hoy sea el día que ellos puedan conocerte y tomar una decisión de fe en ti. Te damos muchísimas gracias, Señor, por lo que has hecho hasta este momento y solo te damos agradecimiento, Señor, por todas las bondades y misericordias que has hecho con nuestra iglesia. Te damos gracias, te lo pedimos y te lo rogamos. Amén. Bien, mis hermanos, seguimos estudiando el libro de Santiago y seguimos en el capítulo 1. Ya hemos visto 8 versículos de este capítulo de Santiago en el capítulo 1. Y hoy vamos a estar viendo los versículos del 9 al 11. Vamos a estar en estos 3 versículos y ahí nos enseñan grandes cosas que debemos tener en cuenta nosotros como creyentes. Pero antes de empezar el estudio, quiero hacer solo un recuento de lo que se estaba hablando en el libro de Santiago. En el libro de Santiago, en el capítulo 1, nos están hablando de que este libro fue escrito a personas creyentes que estaban en dispersión. Y podríamos decir que son los creyentes del primer siglo. Y bueno, los creyentes del primer siglo estaban pasando diferentes pruebas. Estaban siendo perseguidos, estaban siendo asesinados y, como vemos en este libro, estaban siendo despojados y quitados de su tierra. Y esto lo podemos ver en el versículo 1. Pero Santiago los quiere animar a estos hermanos y también nos quiere animar a nosotros. ¿En qué sentido? En que debemos estar gozosos en la prueba, en las pruebas que tengamos. Obviamente las pruebas que estaban pasando estos creyentes eran un poco difíciles, un poco duras en su vida, pero Santiago les quería animar a que tuvieran gozo en esas pruebas y que ese gozo y esas pruebas producen una paciencia, producen fe, y la fe produce paciencia. Más bien es lo que Santiago quiere enseñarles a ellos, que esa fe, que esa confianza que tienen en Cristo Jesús iba a tener una recompensa, que es la paciencia. También nos enseña que no debemos ir de un lado hacia el otro, sino que debemos estar confiados en Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. Y ese ánimo y todas estas cosas que estaban pasando estas personas nos enseñan a nosotros en este tiempo. Decimos, bueno, nosotros no estamos pasando por una prueba tan difícil de salir de nuestra iglesia, de ser perseguidos, de ser asesinados. Gracias al Señor, el Señor nos ha dado un país donde podemos hacer estos videos y predicar el evangelio. Y podemos decir en pocas palabras que podemos ser libres de expresar en lo que creemos. Tenemos ese privilegio, mis hermanos. Pero en esta carta, en este momento, en este tiempo, estos hermanos no tenían esa oportunidad de hacer. Muchos tenían que esconderse. Entonces vemos que el Señor guarda a su iglesia, guarda a los creyentes y nos ha guardado a nosotros también. Y hoy vamos a estar mirando versículo 9 al versículo 11. Y el título del devocional en esta mañana es ¿cuál es tu condición? ¿Cuál será nuestra condición? Y aquí estos versículos van a hablar acerca de ser humildes, también de ser orgullosos, pero también de ser pobres y ricos. ¿En cuál condición nos encontramos nosotros como creyentes? ¿Cuál es nuestra condición? ¿Y por qué les hacía un poco el recorderis de lo que estaba hablando Santiago en este primer capítulo? No solamente estaban pasando por pruebas, pero también podían haber estado pasando por dificultades económicas. Sí, estos hermanos en la dispersión, imaginémonos por un momento que nosotros tengamos que salir de nuestro país, digamos de aquí de Colombia, e ir a otro país donde no conocemos a nadie, donde muchas veces ni podemos saber el idioma que se habla allí.
digamos que vamos a un país extranjero, un país como Brasil, que es nuestro hermano, nuestro vecino, y pues ahí hablan otra lengua, y no tener nada, llegar con las manos vacías, y lo único que tienen estos hermanos es su fe. Y eso nos va a hablar Santiago en el versículo 9 al versículo 11, entonces quiero que lo leamos. Dice: el hermano que es humilde en condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Versículo 11. Porque cuando sale el sol con el calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y aparece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Entonces vemos aquí dos condiciones. La de los hermanos que son humildes de condición, y esa palabra humildes de condición eran personas que no tenían un recurso económico ostentoso. Eran personas, no digamos pobres, pero sí humildes en el sentido económico. No tenían muchos recursos. Pero también habla acerca de esos creyentes que también tienen recursos. Y ahí vemos dos condiciones. Podríamos decir que las personas de condición humilde y los que tienen una buena condición, para no decir que son ricos. Ahora, ¿cuál era la confianza o qué era lo que Santiago quería animar a estos hermanos? A que pudieran gloriar el nombre de Dios. Que cada cosa, así sea en lo poco o en lo mucho, debían darle la gloria a Dios. Y eso es algo que nosotros debemos hacer, mis hermanos. A veces muchos nos preocupamos por la parte económica, y está bien que nos preocupemos por esa parte, obviamente. No estoy diciendo que el dinero sea algo malo. Obviamente, si ponemos nuestro corazón y nuestra mente y todas nuestras cosas en el dinero, pues ya sabemos que eso es pecado y eso no agrada a Dios. Pero necesitamos del dinero, y el Señor nos ha bendecido. El Señor nos ha bendecido grandemente. Yo sé que muchos pueden estar de acuerdo con las palabras que voy a decir a continuación. ¿Qué nos pasó en esta pandemia? El Señor nos ha guardado a muchos de nosotros en la parte económica. Nos ha guardado, nos ha bendecido. Hemos tenido inclusive más cosas en esta pandemia que lo que teníamos antes. Y lo hemos escuchado, han habido grandes testimonios. Inclusive puedo decir que yo también fui un testimonio de eso, de cómo el Señor guardó mi parte económica. Pero más allá de que Dios guardó mi parte económica, debo darle la gloria y la honra a Él, porque es por Él que esas cosas suceden. Tanto las pruebas, tanto las situaciones que podamos estar pasando, es gracias a que Dios está en control de esas cosas. Ahora, Dios quiere que nosotros estemos gozosos con lo que nos ha dado. Así sea mucho o poco, mis hermanos, debemos estar contentos, gozosos con lo que Dios nos da. Pero a veces nos puede pasar lo contrario. No podemos estar gozosos, no podemos estar en una condición humilde, así el Señor nos haya prosperado bastante, pero a veces nuestra condición es más de orgullo. Es porque yo me lo merecía, es porque yo sí lo necesitaba, porque yo sí soy alguien importante para Dios. Pero no debe ser así. Nuestro corazón, como lo decía al principio, no debe estar en esa forma, no debe estar de esa forma. No podemos estar pensando que las cosas que Dios nos da, ya sean materiales, debemos decir es porque yo me lo merecía. No, es porque en su santa voluntad Dios quiso que fuera así. Ahora, si Dios no nos da tantas cosas, pues también tenemos que estar gozosos, mis hermanos, y siguiendo y haciendo su voluntad. Debemos estar haciendo su voluntad, mis hermanos. El Señor bendice tanto al que tiene poco como al que tiene mucho. Ahora, ¿qué pasa, mis hermanos? ¿Qué debemos estar haciendo? Debemos tener una condición humilde. Ahí nos dice el versículo 9. Nuestra condición debe ser humilde. Debemos gloriar en su exaltación, darle la gloria y la honra a Dios, estar gozosos con lo que Dios nos da. Mire lo que dice el versículo 10. Pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Entonces vemos que el rico también tiene que ser humilde, debe humillarse, debe entender que las cosas no vienen porque las logró, podríamos decirlo desde ese punto, porque se lo merecía o porque tenía que hacerlo. Mire lo que estaba pasando con esos hermanos en ese momento. Muchos podían estar en una situación precaria económicamente. Y Santiago le está diciendo, tranquilos, no se afanen.
Debemos tener gozo inclusive en esas cosas. Debemos estar teniendo paciencia. La fe produce esa paciencia. Esa confianza produce estar tranquilos, serenos, esperando, cautelosos. Pero también le está diciendo, no solamente eso, también a los que Dios les ha dado el recurso, también tienen que darle la gloria y la honra a Dios. Y deben estar esperando, tranquilos, siendo humildes, humillándose si pueden, pensando en otros, mis hermanos, porque también debemos estar pensando en otros. Y el Señor, así como el Señor nos ha dado, nosotros también tenemos que estar dispuestos a dar. Y sabemos que hay muchos hermanos en este momento que están pasando por situación económica difícil, y si nosotros tenemos, si el Señor nos ha dado más de lo que nosotros necesitamos, ¿qué debemos hacer nosotros? Dar, mis hermanos, debemos dar, debemos darle primeramente la gloria a Dios, disponer nuestros corazones al dar. Entonces vemos que también es para las personas que el Señor ha bendecido bastantemente, en abundancia. Debemos estar siendo humildes y esa debe ser nuestra condición. Así tengamos mucho o tengamos poco, debemos seguir siendo humildes. Y el Señor nos lo habla en varios versículos de la palabra de Dios, de que debemos estar contentos con lo poco o con lo mucho. Y si el Señor sigue bendiciendo más y más, pues debemos estar más agradecidos con Él, y siempre mirando fijamente la meta o el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Pero mire lo que dice el versículo 11, que es muy importante. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Ahora, mis hermanos, ¿qué pasa si nosotros comenzamos a confiar más en las cosas materiales? Cuando ponemos nuestros ojos en las cosas materiales, cuando lo primero en nuestro corazón son las cosas materiales y no las cosas de Dios, pues como dice ahí, se marchitarán, se acabarán y no van a servir de nada. Esto es algo que Santiago les está enseñando y nos está enseñando a nosotros. Hermanos, si el Señor, como lo decía anteriormente y soy reiterativo en eso, si el Señor nos ha permitido tener en abundancia, debemos darle la gloria y la honra a Él. Lo primero que debe estar en nuestro corazón no son las cosas materiales, no es el dinero, es Cristo Jesús. Y si en este momento, mis hermanos, y en este tiempo estás pasando o estamos pasando por esta situación, debemos reevaluar lo que nos está diciendo Santiago y también tenemos que reevaluar lo que está pasando en nuestras vidas. Debemos hacer un alto y mirar qué es lo que está primero en nuestro corazón. ¿Es Dios o las cosas materiales? Y no solamente a las personas que Dios le ha dado en abundancia, inclusive a las personas que no les ha dado con abundancia. También debemos estar esperando, porque a veces nosotros nos quejamos, claro, mis hermanos, nos quejamos cuando no tenemos, y a veces el quejarnos o el decir no están saliendo las cosas como yo quiero, también se llama orgullo y también se llama pecado. Y a veces no estamos dejando que el Espíritu Santo obre en nuestras vidas. No estamos permitiendo que Cristo reine en nuestras vidas y en nuestro corazón. Y estamos permitiendo que las cosas, las circunstancias estén reinando en nuestra vida. Y debemos dejar eso a un lado y debemos esperar en Cristo. Como decía los versículos anteriores, la fe produce paciencia. Podemos estar en la situación en la que estemos, mis hermanos. Pero si hemos creído en Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, Él nos da esa paciencia, nos da ese reposo, ese esperar y confiar en Él. Y creo que los hermanos lo estaban entendiendo. Y los hermanos querían estar gozosos. Posiblemente Santiago había escuchado o le habían llegado informes de que los hermanos estaban pasando por situaciones muy duras y muy precarias. Pero él les quería, más allá de las situaciones, les estaba diciendo ánimo, fortaleza, gozo en estas cosas. Porque el Señor está ahí, tiene control de eso y no los va a dejar desamparados. Y eso es algo que también nosotros debemos entender. El Señor nunca nos deja desamparados. Siempre Él nos cubre con su poder. Siempre nos cubre como el Hijo de Dios. Y esta mañana quiero invitarte que si no has tenido una relación personal con Dios, si estás pasando por situaciones difíciles, tanto económicas como de salud, no sé, las que el Señor sabe cuáles situaciones estás pasando, permite que Cristo entre a tu vida y te cambie, te transforme y te haga un hijo de Dios. Entonces, mis hermanos, ahí queda este devocional. Espero que lo aprendido lo podamos poner en práctica, que nuestra condición no sea una condición de orgullo, una condición de altivez,
si el Señor nos ha bendecido, sino debemos estarle dando la gloria y la honra a Dios, porque esa es una condición humilde que el Señor nos ha enseñado en toda su palabra. Vamos a orar. Señor y Padre, estamos muy agradecidos contigo, Señor. Gracias por la oportunidad que nos das, Señor. Gracias por este tiempo de compartir tu palabra. Gracias por aprender más de ti, Señor. Gracias porque, Señor, nos enseñas por medio de tu palabra que debemos ser humildes de corazón, Señor. Que debemos estar contentos y gozosos con lo que tú nos das, Señor, con lo que tú nos regalas, Señor, porque eres tú el que tiene el control de las cosas. También, Señor, si nos has bendecido grandemente, debemos darte la gloria y la honra a ti, porque esas cosas provienen de ti, Señor, no provienen de nosotros. Te damos gracias, te lo pedimos y te lo rogamos. Amén. Mis hermanos, nos vemos en una próxima ocasión.